Ahí ya estamos grabando y ya nos habíamos saludado. Entonces, estaba esperando un momento que se conectaran más estudiantes porque estaban, ¿cómo se llama? Está muy lenta la conexión. Entonces, para que no se queden atrasados, yo estaba esperando que se conectaran. Y una de las cosas que quiero conversar hoy día es hacer preguntas sobre el trabajo del estudio de caso, que eso me lo entregan el 9, ¿cierto? Ayer la Paula parece que me habló, me mandó toda la nómina con los alumnos, los grupos para el análisis para el estudio de caso y también me mandó el, ¿cómo se llama? Me mandó las nóminas para la microintervención. Dijimos que la microintervención la íbamos a grabar y que y me van a enviar el link ustedes con el escrito que tienen que enviarme. Entonces, ¿o no les dije eso, chicos? Sí, profesora, sí nos dijo eso. Ya, gracias, hija. Entonces hay que enviar el link porque obviamente son eh, muy pesados los archivos y vamos a tener problemas en la plataforma o en mi correo. Donde lo pongamos vamos a tener problemas. Entonces, ¿quiénes están haciendo el trabajo del estudio de caso? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿O nadie ha comenzado? Profe, yo quiero saber qué significa el ámbito. Ya. A ver, vamos a echar entonces una miradita al PPT para que vamos recordando algunas cosas. Ahí está, lo están viendo, ¿verdad? ¿Qué es un estudio de Sí, caso? ¿Para profe, qué se se ve. hace? Gracias. Ya dijimos que era un recurso para favorecer el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros focalizamos nuestra mirada en algún niño o niña, o en algunos, cuando hay más de uno, que tiene algún problema, estamos pensando nosotros que vamos a intentar acercarnos a ese caso, conocerlo integralmente, ¿cierto? Para poder comprenderlo, dar los apoyos, salvar la situación del niño o la niña para que él pueda aprender mejor. Esa es la intención. Todo lo que nosotros hacemos en el aula es para que los niños aprendan mejor. En la medida que ellos están más cómodos, que están más sanos física, emocionalmente, que nosotros podemos dar algún apoyo ahí, los niños van a estar con mayor capacidades para poder aprender. Y ahí pusimos que era para qué nos servía, para el análisis, la reflexión, etc. ¿Y qué unidades de análisis considera un estudio de caso? Y ahí tenemos el contexto, el nivel educativo, el ámbito, los participantes, el desarrollo y la duración. Ahora, en el estudio de caso, que yo les di, eh, había un caso ahí de Sara, ¿ya? Y, y ahí también ese caso nos sirve a nosotros como modelo para poder avanzar con el trabajo que tenemos que hacer con Sara. Ay, esperen chicos, que se me fue, parece. Ya, vamos a compartir de nuevo. Ahí.
aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto, tenemos que decir en cuál es el lugar, en qué curso, cuáles son las condiciones, etc. El nivel educativo, el curso en que usted está, el ámbito. Aquí en el ámbito es bueno que nosotros pusiéramos, ¿no es cierto?, cuál es, ¿no es cierto?, el ambiente en que se da toda esta situación, ¿ya? Ahí nosotros tenemos que poner cuál es el ambiente en que se da esta situación. Digamos, es un ambiente de hostilidad, es un ambiente de un clima de trabajo agradable, ¿cierto? Es un espacio donde los niños pueden expresarse, qué sé yo. Ahí nosotros estamos dando estamos hablando de un contexto que es la realidad donde está situada la escuela, que puede ser de familias vulnerables, de muchas personas que tienen alcoholismo, drogadicción, qué sé yo. Estamos dando en qué nivel educativo se da y bajo qué ámbito, es decir, cuál es el contexto, digamos, el ambiente que está participando este niño y si se da dentro de un tema, ¿no es cierto?, emocional, de un tema físico, maltrato, no sé qué, ¿te fijas? Porque después hablamos de los participantes, de quienes están involucrados, y después hablamos del desarrollo, es decir, contamos lo que está pasando. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, hija? Sí, profe, se entiende. Gracias. De que... Y desarrollar analíticamente la unidad que considere el caso, que son estas 6. Y tenemos ahí Profe, la... la duración. ¿Perdón? Profe, ¿en qué consiste la duración? Ah, bueno, el tiempo, ahí tendrías que decir, tú, ¿desde cuánto tiempo que se está observando el caso? ¿Ya? ¿Desde cuánto tiempo se está observando el caso? ¿Desde cuánto tiempo se ha recogido información? ¿Y desde cuánto tiempo se le está dando el apoyo al niño? Si es un niño que venía con antecedentes del curso anterior, entonces hay que dejarlo claro y decir que, eh, que durante la permanencia en el segundo año, desde que llegó a marzo hasta, no sé, durante todo el año, se ha trabajado en torno al caso, buscando las evidencias y conversando con los involucrados para llegar a brindarle los apoyos al chico los que son necesarios. ¿Sí? Por Sí, esta profe, se rúbrica, entiende. ya mijita, por esta rúbrica vamos a evaluar el caso. ¿Ya? Y después tenemos la premisa 2, que es el desarrollo de preguntas que se indican a continuación y que tienen que ver directamente con el caso de Sara. Ahora, para ambos trabajos vamos a ocupar el caso de Sara, pero si ustedes se fijan, están mirados desde distintas maneras, ¿ya? Porque en tiempos normales, la primera parte usted la desarrolla con un niño en el colegio, pero como ahora no hemos ido al colegio, no le podemos pedir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el mismo caso, pero son distintos aspectos que se están abordando. Y tenemos aquí que la evaluación de Sara son 15 puntos, el estudio de caso tiene un valor de un 70 y el análisis de Sara tiene un valor de 30. ¿Hay alguna otra consulta sobre el caso para que lo dejemos claro, dado que tenemos que entregarlo el miércoles 9? ¿No hay duda, chicos?
Bien. Seguimos entonces. A ver, aquí hay un chat. Alguien me está... Profe, en el desarrollo hay que narrar lo que sucede con Sara, por ejemplo, que ha tenido dificultad de aprendizaje, cambios constantes, profesores, y la duración sería desde párvulo hasta cuarto básico. Bueno, ya expliqué, Verónica, no sé si te quedó claro lo de la duración. Y en el desarrollo, aquí Verónica Loyola me está preguntando, en el desarrollo tú tienes que narrar el caso completo. Todos los detalles. ¿Ya? Bien. ¿Le quedó claro? Ok. Ya. Entonces, también la semana pasada vimos el tema de la microintervención. La microintervención la entregamos, a ver. La microintervención se va a entregar el 29 de diciembre. Ya. ¿Alguna duda respecto de la microintervención, chiquillos? ¿O lo vemos para la próxima clase? Recuerden que el próximo martes no vamos a tener clase porque es feriado. Entonces, por eso estoy preguntando ahora para que ustedes puedan avanzar. Ahora, si tuvieran alguna complicación, me pueden escribir al correo del curso. Entonces, así yo les voy dando algunas indicaciones. Ya, ¿estamos listos entonces? A ver, aquí, profesora, si nos surgen dudas, ¿podemos enviarle un correo durante...? Sí. A veces no lo puedo contestar de inmediato porque hay días que tengo súper recargados, pero pudiendo yo lo contesto lo contesto enviándolos al tiro, ¿ya? Bien. Hoy día quiero darle un poquito vuelta, que ya lo habíamos visto, lo habíamos conversado un poco en el primer semestre, que tiene que ver con el diagnóstico en el aula. Nosotros estuvimos hablando sobre el diagnóstico en la escuela. ¿Qué mirábamos de la escuela para diagnosticar? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un listado, que nosotros estuvimos conversando acerca de eso y estuvimos hablando de qué diagnosticábamos en la escuela? Del entorno, de la comunidad, de la propia escuela, ¿no es cierto? ¿Qué datos eran relevantes recoger? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque resulta que usted va a tener que trabajar en va a tener que hacer un hito evaluativo el próximo año, que es el que estamos debiendo de ahora, en el cuarto semestre que no se hizo por el tema de la pandemia, porque usted requiere ir a la escuela. El próximo año lo vamos a tener que hacer y usted va a tener que hacer todo un sondeo de lo que es la escuela, cuáles son sus PI, cuál es el proyecto, cuáles son sus valores, cuál es el entorno, qué necesidades tiene el entorno, cuáles son los problemas que tiene, etc. Pero después, ahora nos venimos caminando hacia el aula, nos vamos a la parte micro de la clase, de la escuela, que es el aula. Esto nosotros lo conversamos en la vez anterior, el semestre pasado, pero yo quiero volver a darle una vueltecita porque de repente se nos olvida y lo importante es que usted no
No pierda estos documentos, chicos, si usted los baja, guárdelos, porque sirven, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para después buscar antecedentes cuando uno tiene que hacer un trabajo, sirven mucho. Entonces no los pierda. Dice aquí, ¿qué es diagnosticar? Según Rodríguez en el año 2007, dice que es una herramienta para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Cuando yo diagnostico, estoy mirando la realidad y la voy a mirar desde distintos ángulos, ¿ya? Y al mirarla desde distintos ángulos, me permite a mí tener un conocimiento de lo que está pasando en mi sala. Y cuando nosotros tenemos un conocimiento de lo que está pasando en la sala, puedo tomar decisiones oportunas y a la vez puedo practicar mi enseñanza acorde a la realidad que tengo en el aula. ¿Ya? Por eso que es importante. Después dice, el diagnóstico en educación de forma genérica es una forma de organización sistemática para recoger información sobre un hecho educativo relativo a un sujeto o un conjunto de sujetos con la intención de optimizar el proceso de aprendizaje. Es decir, podemos nosotros hacer un diagnóstico individual, ¿cierto?, para detectar determinadas problemáticas, como podría ser, por ejemplo, el estudio de caso. Y también podemos hacer un diagnóstico más masivo con todo el curso, para poder saber en cuáles son las condiciones que están los niños de los cuales yo trabajo. Cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus estados de ánimo, cuáles son su salud, cuáles son sus necesidades, en qué están fortalecidos, qué les falta. De ese modo, yo voy a poder trabajar con el grupo curso y vamos a poder, ¿cómo se llama?, atenderlo de manera como corresponde, ¿ya? Para otros autores, el diagnóstico en educación es un proceso que se centra especialmente en analizar las dificultades de los alumnos en el marco de la escuela y el aula. Nosotros hacemos un diagnóstico general de la escuela, que ya lo vimos en clases atrás, y también hacemos el diagnóstico del curso. ¿Y quién diagnosticamos? Dificultad de los alumnos. Y si yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de caso, voy a trabajar todo este tema, o sea, cuáles son las dificultades que presentan mis estudiantes, emocionales, de salud, económicas, sociales, culturales, etc. Estos asteriscos que están aquí, quiere decir que corresponden al escrito de Iglesia Cortizas, del 2005, que tiene un libro llamado Diagnóstico Escolar, Teoría, Ámbitos y Técnicas, Madrid Pearson, ¿ya? Esa es la editorial. Por lo tanto, Iglesias Cortizas son estas opiniones que estoy dando. Ahora quiero que usted me diga para qué se diagnostica. Los voy a escuchar. ¿Para qué diagnosticamos, chiquillos? Profesora, para poder conocer al alumno, saber qué conocimientos previos tiene acerca de algunos contenidos. Claro, para conocer a los estudiantes, muy bien. Muy bien, para conocer a nuestros estudiantes. También para saber desde qué base partir enseñando. Ya, espérame, que muy bien. Lo hacemos para conocer a nuestros alumnos, ya. Para saber desde dónde
desde dónde partir con los contenidos. Ya, ¿qué más? Profesora, para tomar decisiones Muy bien, para tomar ciertas áreas de la enseñanza-aprendizaje. en ciertas áreas, dices tú, ¿Sí? De la enseñanza-aprendizaje. en ciertas áreas de la enseñanza aprendizaje. Ya, muy bien. ¿Y será solo en ciertas áreas o las decisiones las puedo tomar en todos los ámbitos? Estefanía. No, no, pues de partida debe ser en todas las áreas. Ya, entonces, para tomar decisiones, ¿por qué no le ponemos del proceso para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahí te queda más universal, ¿cierto? Ya, ¿qué otra cosa podemos decir? Para detectar posibles problemas que pueda tener durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y buscar alguna solución. Para detectar problemas de los alumnos y buscar los apoyos, ¿puede ser? ¿Sí? Los apoyos correspondientes, ¿cierto? Ya, ¿para qué más diagnosticamos? ¿Tenemos alguna otra idea? ¿Para qué otra cosa puede ser, chicos? Profesora, Hija, puede ser que uno planifique como para, o sea, que uno diagnostique para ¿ya? planificar la enseñanza. Bien. Para planificar la enseñanza. Correcto. Claro, porque acuérdense que, ¿cómo se llama? Nosotros planificamos la enseñanza y también recuerden que nosotros diagnosticamos no solo el tema de los alumnos, también hacemos un poco un sondeo familiar, con datos genéricos, pero se hace, y también sirve para apoyar a los padres de manera genérica, a los padres y apoderados en situaciones detectadas. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, un niño, no, los padres están sin trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros dentro del aula? Poner a ese niño, por ejemplo, en la alimentación, ¿ya? Anotarlo para que desayune, para que almuerce, para que tome once antes de irse a su casa. ¿Te fijas? Nosotros podemos brindar los apoyos. Si sabemos que hay problemas en los hogares, nosotros podemos llevar a algún especialista para ayudar a las familias en eso. También lo podemos hacer, ¿cierto? Por lo tanto, no solo estamos diagnosticando para abocarnos exclusivamente a los alumnos, sino que también nos estamos abocando
también estamos tratando de apoyar los padres, los apoderados, para que estos niños puedan avanzar en sus estudios y vayamos subsanando ciertas cosas. Para buscar redes de apoyo externas e internas a la escuela. Supongamos que tengo problemas de obesidad en los niños. Voy a tener que ir al consultorio a hablar qué podemos hacer con los chicos para poder que podamos hacer una dieta más balanceada. ¿Con quién tengo que hablar para que en el kiosco no se vendan dulces ni galletas? Entonces, todas esas cosas, en el fondo uno, cuando está diagnosticando, está teniendo una mirada integradora de la situación del aula. No estamos mirando las bases curriculares solamente y estamos planificando en torno a lo que nos dicen, sino que nosotros estamos basándonos en la realidad que tenemos, considerando las problemáticas que hay dentro del curso, cuáles son los apoyos incluso familiares que tienen los niños. Si no los tienen, ¿qué podemos hacer nosotros para que los niños aprendan de todas maneras? ¿Te fijas? Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada muy amplia de lo que es la escuela, de lo que es el aula, de lo que son los niños, las familias que están a nuestro alrededor, para poder hacer un trabajo efectivo. Ser profesor no solo significa irse con el libro de clase, pasar la lista, hacer la clase e irse. Si yo no conozco a mis estudiantes, si yo no sé cuáles son sus problemas, si yo no me entero de cómo, qué pasa con su familia, cuáles son sus problemas económicos, no puedo brindar apoyo y de repente sí que los podemos dar. Ahora las escuelas, por ejemplo, tienen materiales, recursos con el tema de la ley CEP. A lo mejor hay chicos que no pueden comprar la cartulina porque los papás están cesantes. Bueno, conseguimos la cartulina para ese niño, porque recursos hay. No está almorzando ni tomando desayuno porque no tiene, hay que darle la escuela. ¿Te fijas? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que no quedarnos en la pequeñez, sino que nosotros tenemos que conocer el entorno, la escuela, diagnosticar la escuela, la realidad del curso, para poder hacerme una idea de cuál es mi trabajo y cuál va a ser mi trabajo, dónde pongo los énfasis, qué es lo que tengo que proveerle a mis niños para que ellos aprendan. Por lo tanto, el trabajo que nosotros tenemos es bastante complejo, pero a la vez precioso, porque nosotros podemos trabajar con los chicos y podemos tener excelentes resultados si nosotros realmente nos dedicamos y somos preocupados. Un niño que es inquieto no es inquieto porque quiere, no le anda pegando a otro porque le encanta. Algo está pasando ahí. Algo está pasando con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que detectar. Bien, yo creo que con estas ideas más o menos tenemos una mirada integradora de lo que tenemos que hacer en el aula. ¿Qué vamos a diagnosticar? El aspecto biológico. ¿Se acuerdan que lo vimos? El arco plantar, si el niño tiene pie plano, pie normal. La relación peso-talla que nos da el MinSal en un librito oficial donde está así, donde en relación al peso y a la talla de cada niño, nosotros podemos ver si el niño tiene peso normal, si está sobrepeso, si está bajo peso. Si yo tengo niños que están bajo peso, algo está pasando con esos niños. Por lo tanto, tendré que preocuparme, ¿no es cierto?, de ver por qué están bajo peso o desnutridos, que le llamamos siempre. ¿Qué podemos hacer nosotros con la dieta que tienen en la escuela para que este niño darle, por ejemplo, una sobrealimentación tipo 11 de la mañana para que el niño vaya recuperando el peso? Hablar con los padres, ¿por qué está bajo peso? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Está tomando algún medicamento? Si es sobrepeso, lo mismo. A veces hay niños que puede que no coman mucho, pero sí están un poquito corpulentos y a veces tiene que ver con un problema, ¿no es cierto?, de alguna hormona, algo que a los chicos no les está funcionando bien. Entonces hay que mantener un vínculo con la familia.
Después en el pie, la columna, si los niños tienen alguna desviación de columna, que también hay que verlo, porque de repente nosotros le podemos exigir a un niño en educación física que haga algo que le daña más su columna, o corregir la postura cuando están trabajando en el aula, para que estén con su espalda pegada a la silla. Los niños a veces cuelgan la mochila, o sientan la mochila y ellos en la orillita. No, la mochila tiene que ir a un lado, y no para el lado del pasillo, para el ladito de adentro, porque si temblara o cualquier cosa que tuviéramos que evacuar, vamos a salir con las mochilas enredadas por el pasillo. O sea, siempre hay que darle un lugar, o si hay percheros que la dejen colgada, para que no obstaculicen los sectores de escape. La acuidad visual. Nosotros aquí no somos muy expertos en el tema de acuidad visual. No somos muy expertos porque no somos oftalmólogos, pero sí podemos detectar cuando hacemos leer las letras, tapándose un ojito, el otro a los niños, sí podemos detectar si ellos tienen alguna complicación. Lo mismo pasa con la acuidad auditiva, porque generalmente los niños que tienen un problema auditivo tienden a inclinar la cabeza y a tratar de poner el oído cerca de la persona que habla, o tratan de inclinar la cabeza para tratar de captar el sonido. Y a veces son tremendamente inquietos porque como no escuchan, entonces hacen desorden, porque ellos no pueden. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a la jugada, estar atentos a la situación que tienen los niños, aconsejar a los padres que los lleven al médico, si nosotros podemos conseguir una hora, qué sé yo, ayudarlos para que estos chicos superen. Las enfermedades de los niños o niñas, si son alérgicos, por ejemplo, a la penicilina, a la aspirina, ¿ya? A todas estas cosas que de repente se toman con tanta liviandad que uno dice, ay, pongámosle penicilina que está resfriado, pongámosle, tome aspirina para que después le duele la cabeza, y si los niños son alérgicos, puede ser, pero tremendamente dañino. Entonces, tenemos que hablar con las madres y los padres para saber a qué son alérgicos los niños. Y tenemos que tener claro a aquellos alumnos que son alérgicos, lo que se les puede dar y lo que no. E incluso si un niño se enferma y lo llevo al hospital un día para atenderlo, tengo que avisarle a las personas que me atienden que el niño es alérgico a la penicilina, a la aspirina, no, o algo que contenga, no sé, tengo un hijo de una amiga que es alérgico al huevo. Y todo lo que contenga huevo, incluso, no sé, por el champú, todo lo que tenga, incluso puede haber algún medicamento que lo contenga, uno no sabe, todo eso uno tiene que decirlo. Problemas en el parto, si tuvo problemas en el parto el chico, si tuvo problemas de embarazo la mamá, ¿te fijas? Todas estas cosas nosotros las detectamos en una entrevista. En los aspectos socioeconómicos, nosotros dijimos la otra vez que íbamos a ver el tipo de vivienda, si era sólida, de madera, si era de adobe, si era propia, arrendada o cedida. ¿Cuántas personas vivían en la casa? Si tenían baño completo, solo taza de baño, pozo o letrina. ¿Cuál es la remuneración mensual de los padres? En total, ¿cuánto dinero se percibe en esa casa? Si son profesionales, analfabetos, con estudios superiores, solo educación media, educación básica, básica completa o básica incompleta, media completa o media incompleta. Tipo de trabajo, ¿no es cierto? Temporada, empleado público, independiente, servicio privado. ¿Cuál es el tipo de trabajo que se desarrolla ahí, en ese hogar? ¿Ya? Aquí en educación media podemos poner educación media. Siempre se le pone incompleta o completa. Si estudió, por ejemplo, hasta segundo medio, incompleta. Si estudió hasta cuarto medio, completa. Lo mismo aquí. Entonces ahí uno especifica. Entonces ahí uno especifica
ahí. Así uno especifica si el curso donde va el curso donde van los padres. Si dice básica incompleta, bueno, ¿hasta qué curso estudió? Hasta quinto ya. Entonces uno va anotando. Para hacer una panorámica, yo siempre le he dicho, supongamos que los padres no sepan leer y escribir. Y usted le está obligando a los niños o los abuelos, los que vivan con los niños, y usted está obligando a los niños que le ayuden en la casa a escribir un cuento. O usted está obligando a los niños que le traigan firmada la comunicación. Entonces, nosotros tenemos que saber qué está pasando para no presionar a los niños indebidamente, ¿ya? También nosotros diagnosticamos aspectos pedagógicos, conocimientos previos. Por ejemplo, lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, educación física, las artes. Aquí podemos trabajar coordinación motriz gruesa, fina, expresión, ¿no es cierto?, corporal, expresión oral. Tantas cosas que podemos hacer si nosotros hacemos juegos con los niños. Y nosotros podemos trabajar aquí, detectar cuáles son los conocimientos previos. He dicho muchas veces que los conocimientos previos nosotros no los medimos una vez al año, sino que nosotros los estamos mirando clase a clase y antes de cada unidad. ¿Ya? Y no se evalúan una vez al año los conocimientos previos, ni tampoco intento que los niños, cuando yo hago pruebas de diagnóstico, a principios de año, en marzo, tampoco intento que los niños se sepan todos los contenidos del año de segundo, por ejemplo. Si estamos recién partiendo el año, ¿cómo van a saber todos los contenidos? Entonces, ¿qué hago yo? Pregunto lo que los niños tendrían que traer para segundo. Pero si los niños aprendieron en primero los números hasta el 20, yo no le puedo pedir que lo sepan hasta el 100 o hasta el 500 porque resulta que estamos recién comenzando el año. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? Matemática, ya. ¿Qué vamos a empezar? Números. Vamos a ampliar el campo numérico. Pero ¿hasta dónde tiene que saber el niño? Hasta 20. Y yo hasta 20 voy a trabajar con él en la prueba de diagnóstico. Porque ese es el campo numérico que él conoce y debiera traer aprendido. Y de ahí yo parto para arriba. Ahora, si veo que más de la mitad del curso no conoce los números hasta el 20, pues me devuelvo. Y partimos hablando de las unidades, la importancia del cero, las decenas. Y de ahí cuando yo noto que los chicos han logrado ese conocimiento, entonces avanzo rapidito. Pero si no, me tengo que detener. Lo mismo el lenguaje. Los niños no leen en segundo. Entonces, ¿qué voy a ver yo en primero? Si conocen las letras, si conocen las vocales, en segundo, perdón, si escriben palabras, a lo mejor voy a hacer un dictado, y ahí voy a detectar que más de la mitad del curso no lee. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Devolverme al contenido. No puedo avanzar, porque no saco nada con avanzar con un curso de niños que no leen. Nada. ¿Ya? Y también hay aspectos emocionales que vamos a diagnosticar. Y esto está absolutamente de acuerdo con lo que estábamos viendo delante con respecto a lo que es un estudio de caso. Vamos a hablar de la personalidad, si es introvertido, si es extrovertido, si es sensible, si es tímido. ¿Ya? ¿Qué actitudes tiene frente a las cosas, frente a sus compañeros, frente a situaciones de riesgo, de, no sé, cómo actúa? ¿Cuáles son las aptitudes que tiene el niño? ¿Cuáles son las aptitudes que yo le voy detectando, que yo lo voy conociendo? Y cada una de estas situaciones que nosotros evaluamos en el curso, si el niño es introvertido, si es sensible, si es muy lloroncito, si es demasiado tímido, no habla,
¿ya? O también puede ser otro chico extrovertido, ¿ya? ¿Qué está pasando con ese niño? Y ahí podríamos entrar a los estudios de caso. ¿Qué está pasando con ese niño? ¿Por qué es introvertido? ¿Por qué llora todos los días? ¿Por qué cuando uno lo nombra o le habla o le habla así con una voz fuerte que escuchen todo, él se atemoriza? ¿Por qué no se integra al curso? ¿Por qué prefiere estar solo? Todas esas cosas no tienen que llamar la atención de los niños. Algo está pasando con los niños cuando eso ocurre. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Aquí algo nos dicen, algo se nos dan señales sobre este tema. Y aquí es donde nosotros tenemos que agudizar el ojo y el oído. ¿Qué está pasando? Buscar antecedentes. Si te venía de un curso anterior, hablar con la profesora anterior. Si tiene alguna dificultad, hablar con la profesora del PIE para ver si lo pueden tratar psicológicamente o diagnosticar psicológicamente. Hablar con la madre, ¿por qué este niño se me hace pipí en la sala todos los días? ¿O por qué llora mucho? O con el padre, quien sea el apoderado. ¿Qué está pasando? ¿Qué apoyo podemos dar? Y ahí podemos hacer un seguimiento, tal cual estamos leyendo el caso de Sara, tal cual estamos haciendo el análisis ahora ¿cómo se llama? Del estudio de caso. Hacemos lo mismo, pero nunca debemos quedarnos sin hacer nada, porque algo pasa con los niños cuando están en esa situación, ¿ya? Y si la mamá dice que no pasa nada en la casa, pues bueno, nosotros tenemos que seguir con el caso. Nosotros tenemos que seguir indagando porque a veces por temor, por miedo, las mamitas no dicen lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que averiguar un poquito más allá de lo que nos dicen. Y por eso que hay que triangular las ideas. Por eso que hay que hablar con la profesora del curso anterior, hay que hablar con la profesora del PIE, hay que ver el psicólogo, hay que hablar con la mamá o el papá o con quien viva el niño. Hay que hacer todo un análisis del contexto ahí, de la realidad, de los participantes, el ambiente en que se da todo esto, etc. Y ahí nosotros podemos llegar a una conclusión para poder ayudar a este chico. Casi todas las escuelas tienen equipos multidisciplinarios en que pueden, ¿no es cierto?, trabajar con los padres, pueden trabajar con los padres, con los niños, y que podemos contar con el personal o los profesionales adecuados para atender a los niños. Así que eso. ¿Se acordaban de estos chicos que habíamos visto? Entonces, vimos nosotros todo lo que es el diagnóstico de la escuela. Y ya ahora vimos el diagnóstico del aula. ¿De qué nos preocupamos? Y de este diagnóstico del aula van a salir los casos, que es lo que ustedes están analizando ahora. Por eso que era importante que hiciéramos todo el recorrido para poder analizar, para poder tener una idea de cómo vamos bajando la información hasta llegar al aula y de cómo nosotros podemos tratarla, esa información, hacernos cargo para mejorar los aprendizajes de los niños, la realidad de los niños, su calidad de vida. ¿Ya? Si hay temas, por ejemplo, de bullying dentro de las salas, todo eso, desde pequeño hay que abordarlos. Desde pequeño hay que conversar con los niños, hacerles entender, ¿no es cierto?, cuál es la situación, cuál es el problema que tenemos y qué es lo que provoca eso, cuáles son los problemas que se nos producen cuando nosotros tratamos mal a una persona, hablarle a los niños, darles charla de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de respetar nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras palabras, etc. Como para tener una sana convivencia.
Todos esos temas tenemos que abordarlos dentro del aula. No podemos quedarnos callados ni hacernos los lesos. Chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hablamos ahora? ¿Se entiende lo que estuvimos conversando? A ver, aquí me están escribiendo las chiquillas o los chiquillos. Sí, profe, se entiende. Ok. Bien, ¿alguna consulta que quieran hacerme antes que cerremos? La Michelle también me contesta. Ya, chiquillos, ¿alguna otra consulta que quieran hacerme? Recuerden que el próximo martes nosotros no vamos a tener clases, 8 de diciembre y es feriado. Por lo tanto, no nos vemos en esta clase hasta el 15. ¿Ya? Yo estoy tratando, chiquillos, por todos los medios, que en la medida que ustedes me vayan entregando sus trabajos, yo estoy tratando de corregir lo que más puedo. ¿Ya? De hecho, estoy viendo el tema de las lecturas. Bueno, esa es otra historia que tengo que hablarlo con ustedes mañana. Pero estoy tratando de avanzar con las notas de tal forma que no nos quedemos pegados. Y para eso necesitamos que nos vamos haciendo cargo de nuestros trabajos, tareas pendientes, porque yo sé que es complicado, porque están trabajando muchos, pero hagamos el empeño, chiquillos, ya es por menos, ya es por menos. Ya hemos estado todo el año haciendo esfuerzos, que yo espero que no dejemos de hacerlo hasta que tengamos nuestras notas finales. Yo estoy tratando de ir ordenadita. Entonces, para así ir entregando inmediatamente sus resultados. Espero me resulte de aquí a finales de diciembre para ir entregando todo lo que tengo y ir al día con sus notas, ¿ya? Así que, así como ustedes se esfuerzan a hacer los trabajos para que le queden bien, yo también me voy a esforzar por tenérselos pronto, revisados. ¿Sí? ¿No hay más dudas, chicos? Mañana recuerden que tenemos lenguaje, lectura y escritura inicial y nos vemos mañana en ese curso, pero con este taller pedagógico no nos vemos hasta el 15 y el 9, el miércoles 9, usted me tiene que mandar listo el estudio de caso, ¿ya? Que estén súper bien, chicos, que tengan buen día, cuídense mucho, usen, ¿cómo se llama? Mascarilla.